Hola, saludos para todos. El día de hoy vamos a hacer un pequeño Power BI, un dashboard de ventas que nos pasaron en Excel. Entonces, lo primero que necesitamos es que todos tengan la aplicación de Power BI instalada en el equipo y vamos a ejecutarla. Mientras ella va cargando, es importante que tengan en cuenta que deben tener el archivo, en este caso en Excel, para que se pueda cargar los datos y podamos realizar el dashboard. Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar el archivo. El archivo los tenemos en esta pequeña carpetica. Se llama Ventas y Gastos 2025. Recuerden que antes de cargar los datos es muy importante realizar la transformación. Si los datos vienen ya listos, pues no hay problema. Pero es muy importante transformar los datos. Para este pequeño ejemplo simplemente vamos a eliminar una columna que es la que no vamos a utilizar, que es la columna de ruta. Le vamos a dar clic derecho, quitar. Y cuando ya tenemos la información que es la fecha, mes, descripción, ingresos, gastos, de hecho el mes también lo podemos quitar. Vamos a quitar el mes también. Y vamos a darle en la parte superior izquierda, cerrar y aplicar. Ya en este momento se están cargando los datos. Y rápidamente vamos a hacer las medidas. Recuerden que las medidas son lo más importante en Power BI porque nos permite hacer cálculos y esos cálculos tenerlos cada vez que los necesitemos. Entonces, para un proyecto más grande podemos crear una tabla nueva que se llame medidas. De hecho, lo vamos a hacer. Vamos a crear una nueva tabla. Aunque este es un proyecto pequeño, lo vamos a hacer como siempre se debe hacer. Entonces vamos a crear una pequeña tabla que se va a llamar medidas. En esta tabla medidas vamos a agregar una nueva medida. Ya tenemos la suma de los gastos y ya tenemos la suma de los ingresos acá en la parte derecha de la pantalla, pero vamos a crear la medida. Total gastos va a ser igual a la suma de la tabla gastos. Cerramos paréntesis y le damos a confirmar. Entonces aquí ya se debe crear en la parte derecha nuestra medida total gasto. Vamos a crear una nueva, va a ser el total ingresos. Total ingresos va a ser igual a la suma de la tabla de la columna ingresos, de la tabla 3, porque así se llama la tabla en el archivo que nos enviaron. Y vamos a crear dos medidas más a partir de la información que tenemos. Como esta es una información reducida, vamos a llamar la ganancia o el saldo o la diferencia. En este caso vamos a ponerle saldo, que va a ser igual a el total de los ingresos menos el total de los gastos. Y le damos confirmar. Y como pueden ver acá en la parte derecha ya se ha creado nuestra medida saldo. Y una última medida para este pequeño ejemplo que se va a llamar margen o porcentaje, también lo podemos llamar porcentaje. Este porcentaje va a ser igual al saldo dividido el total de los ingresos. Y listo. Ya tenemos las medidas para desarrollar este pequeño Power BI. Bueno, siempre me hacen una pregunta sobre por qué nosotros tenemos toda esta información y algunos no.
Entonces vamos a configurar nuestro Power BI en archivo, opciones y configuraciones. En la opción opciones vamos a ir a donde dice características de visión preliminar. Vamos a chulear todas las opciones. Vamos a dejar todas las opciones chuleadas. Todo. Todo debe quedar chuleado. Listo, entonces le damos a aceptar. Él nos va a pedir que reiniciemos, pero en este caso ahorita no vamos a reiniciar, lo vamos a dejar así porque yo ya lo tengo. Ustedes deben reiniciar el programa, deben guardar, perdón, antes de reiniciar y luego llaman nuevamente el archivo. Entonces vamos a crear primero un objeto visual de tipo tarjeta. En este pequeño objeto visual vamos a poner, agregar el total de los ingresos. Este total de los ingresos, aunque está bien, tiene un pequeño error, que es que me muestra las unidades en millones. Entonces, para corregir ese pequeño detalle, nos vamos acá al lado de datos, seleccionamos total de los ingresos y nos vamos a formatos. En la parte de formatos, en la opción valor del globo, miren que aquí él automáticamente calcula las unidades en las cuales lo va a mostrar. Como el valor es en millones, lo pone en millones, pero entonces para este caso le vamos a poner ninguno. Cuando le ponemos ninguno, automáticamente me aparecen los archivos con un valor completo. Listo. Y aquí para terminar, en el formato, le vamos a poner formato de moneda. Formato, aquí donde dice formato. Formato. Ah, perfecto. Aquí, total de los ingresos. Aquí, formato. Vamos a ponerle moneda. Moneda. Listo. Entonces vamos a copiar y pegar esto 4 veces. Perdón, 3 veces porque la primera ya la tenemos. 3 veces. Entonces aquí vamos a cambiar el total de los ingresos por el total de los gastos. Y luego ahora le cambiamos el formato a moneda. A este vamos a ponerle saldo. Y a este le vamos a poner margen. Porcentaje, perdón. Entonces, vamos a cambiarle el formato. Entonces, en gastos, formato, moneda. En saldo, saldo, formato, moneda. Y en el porcentaje, le vamos a decir que sea porcentaje. Listo. Y podemos dejarlo así. Así está bien por ahora. Ahí ya tenemos la información total de los ingresos, gastos, saldo y porcentaje. Vamos a crear luego una tabla. Una pequeña tabla donde va a estar consignada la siguiente información. Vamos a agregar primero la fecha. La fecha la vamos a llamar de tabla 3 y vamos a seleccionar la fecha. Pero de la fecha solamente vamos a llamar la opción día. Y vamos a agregar el total de los ingresos. Luego vamos a agregar el total de los gastos.
luego vamos a agregar el saldo y por último el porcentaje. Entonces ya tenemos una pequeña tabla aquí donde nos muestra toda la información. Vamos a hacerle un pequeño cambio a esta tabla. Vamos a poner los valores un poquito más grandes, que no sean de 10 sino vamos a hacerlo de 16 y vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí. Y aquí vamos a insertar un gráfico de columnas. Un gráfico de columnas. Este gráfico lo vamos a poner aquí. Y en este gráfico vamos a poner la fecha en el eje X. Como solamente tenemos los días, vamos a poner los días. Y en el eje Y vamos a poner las ganancias, el saldo de cada día. Listo. Así está bien. Y por último vamos a agregar dos gráficos de líneas. Un primer gráfico donde siempre vamos a poner primero la fecha en el eje X. Como para este ejemplo solamente tenemos los días, vamos a dejar los días. Y para el eje Y, vamos a poner el total de los ingresos y el total de los gastos. Ahí tenemos dos líneas. Vamos a darle un poquito de formato. Entonces título lo podemos dejar el título, pero lo vamos a cambiar. Diferencia entre de ingresos y gastos. Listo. Vamos a centrarlo. Este título lo vamos a centrar y listo. La leyenda la podemos quitar sin leyenda y vamos a ponerle que tanto el eje X como el eje Y no tengan título. Eje X sin título y el eje Y sin título. Vamos a hacerle un pequeño cambio a las líneas para que sean suaves. Las líneas sean suaves. Y vamos a ponerle a la línea de ingresos verde, un color verde. Y a la línea de gastos vamos a ponerle un color rojo. Un color rojo, un rojo así, más o menos así. Listo. Y vamos a crear otro gráfico de líneas para terminar, donde vamos a llamar la fecha, solamente el día, y en el eje Y vamos a poner los ingresos comparado con la ganancia, o sea, el saldo. Listo. Pues ahí está. Y vamos a cambiar nuevamente los títulos.
ingresos versus ganancias versus saldo o ganancias. Y vamos a centrar este título. Vamos a quitar la leyenda. Vamos a quitar la leyenda y vamos a quitar los títulos de el eje X y vamos a quitar el título del eje Y. Listo, me confirman cuando lo tengan listo. Sin título. Y ya los colores les mostré cómo los podemos cambiar y podemos seguir mostrando más diseños. Por ahora, este es un pequeño dashboard, muestra toda la información que nos solicitaron y podemos hacer una presentación sobre eso. Que tengan un feliz día. Muchas gracias para todos los presentes.